Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos ahora con Ceferino Reato, periodista, autor de varios libros sobre los años 70 que ahora vamos a ir abordando. Ceferino, muchas gracias por la visita. Gracias por la invitación. Ceferino, ¿por qué los 70 siempre vuelven, por un lado? Y por qué, me parece a mí, de alguna manera suele ser tema tabú, digamos. Sí, yo creo que vuelven porque durante los 70 se involucraron muchos sectores sociales en distintos proyectos de país, distintas patrias, una socialista, otra militar, otra peronista, y las tres fracasaron, pero bueno, quienes sostienen todavía algunas de esas patrias, claramente los peronistas y los simpatizantes de los exguerrilleros, consideran que, bueno, fracasaron, pero pueden ser todavía si cambian algunas cosas. Entonces, los simpatizantes de los exguerrilleros dicen claramente kirchneristas, camporistas, organismos de derechos humanos, dicen, bueno, eran jóvenes tan buenos, tan puros, se equivocaron al tomar las armas, mataron, pero bueno, los ideales son buenos, vale la pena seguirlos. Miren Nicaragua, miren Venezuela, miren Cuba, Todavía hay chances. qué sociedades tan prósperas, tan iguales, vayamos hacia ahí. Y después los peronistas que siempre creen que, bueno, esto no es peronismo, aquello sí es peronismo, podemos volver a los días felices. Ah, qué bien que vivíamos con el general, con Evita, qué buenos que éramos. Y son proyectos que vuelven y nosotros nos estamos hundiendo siguiendo esos proyectos. Es un país de una gran riqueza, pero de una gran decadencia. Un poco porque no abandonamos, no reconocemos que son proyectos fracasados, terminados totalmente, y que hay que pensar cosas nuevas, pero estamos ahí en la comodidad de la rana que se va cocinando en agua tibia, cada vez más caliente, y los 70 resumen un poco todo eso. Después, ese sería el primer punto. El segundo es la necesidad del kirchnerismo de utilizar los 70 para fundar su discurso político. Y entonces eso empalma con la añoranza de los jóvenes guerrilleros. Estamos acá en algo que es muy difícil de explicar hacia el resto del mundo, como un país con alimento y energía está en una crisis que no tiene divisa para pagar nada. Los 70 tienen mucho que ver con eso, pero bueno, es el uso que uno le da, ¿no? Ahora, esa es la visión macro. Después vos te metés en tus libros, el último sobre la masacre en el comedor del Departamento Central de Policía, que también reviven momentos de esa época y del presente, incluso te ponen a vos como blanco de las críticas. Sí, se enojan porque no les gusta, pero son hechos, como decía Rodolfo Walsh, siempre hay que aferrarse a los hechos porque los hechos nunca te defraudan, al contrario, superan las expectativas. Y bueno, yo con esa frase de Rodolfo Walsh entro ahí al que es protagonista atentado del último libro. Claro, es protagonista estelar. ¿Por qué? Porque él era la persona clave del aparato de inteligencia de Montoneros y esta es una obra de inteligencia eficaz, muy buena desde el punto de vista militar, porque ellos logran entrar en un edificio que era la fortaleza de la Policía Federal en la lucha contra las guerrillas, y en la planta baja funcionaba un comedor que era abierto a la comunidad, digamos, al barrio de Montserrat. Esto era Avenida de Mayo al 1400, ponen la bomba justo a la hora de almorzar, 23 muertos, 110 heridos, una bomba vietnamita, es decir, que desplegaba después en el momento de la explosión. No solo eran explosivos, sino eran bolas, postas de acero que salían y agujerearon todos los cuerpos. Entonces el espectáculo era de un infierno. Todos los cuerpos acribillados, tirados, en fin, descuartizados, sin cabeza. El peor atentado. El peor atentado de los 70. Y el peor de la historia hasta la AMIA, que fue en el 94, que hubo más muertos. Pero acá 23 muertos, más que en la embajada, por ejemplo, de Israel, uno más. Y era un atentado de Montoneros, donde la pieza clave, claro, fue el aparato de inteligencia, y Rodolfo Walsh, que era un gran periodista, gran escritor,
También era un revolucionario muy lúcido y fue la persona que lo diseñó. Lo puso la bomba uno de sus discípulos que estaba infiltrado en la policía. José María Salgado, 21 años, hizo como que iba a comer, pidió el plato y se retiró 7 minutos antes de la explosión, dejando el explosivo en un maletín. Y Montonero reivindicó rápidamente el atentado, pero después se dio cuenta de que había cometido un error grave porque la gente lo tomó como un atentado terrorista. Tan grave que ahora no lo quieren reivindicar, pero bueno, ¿qué va a ser? Son los hechos. Se enojan, pero De hecho, la hablando verdad que la historia tiene eso de que es independiente de los protagonistas, es un hecho. Es como Rucci, mataron a Rucci, no le gustó, pero bueno, ¿qué va a hacer? No, te iba a decir justamente por qué no les gustó, decidieron desreivindicar, porque eran... Porque ellos construyen un relato, qué sé yo. Rucci lo tenían justo, era un dirigente sindical muy importante que matan en el 73. Ellos era obvio que la operación ahora era adjudicarle ese crimen a la AAA, como otros crímenes. Pero bueno, no pudieron, se enojaron. Y ahora están enojados porque, bueno, pero eso... Yo el otro día fui a Tandil a presentar y hablé con la madre de una víctima de la dictadura y ella me dice, bueno, pero si usted publica ese libro con todo lo que hicieron los militares, queda como... Y le digo, ¿y queda como queda? ¿Qué sé yo? Ese atentado tiene víctimas y tiene parientes de víctimas. Hay 23 muertos que tenían cada uno pareja, padres. Muchos civiles. Muchos civiles. No tenían nada que ver con la policía. Nada que ver con la policía, y la policía de bajo rango. Había policías pero que no cumplían funciones policiales, eran bomberos, enfermeros, que tienen hijos y los hijos también son seres humanos. Y muchos se resistían a contar esa historia. Claro, porque tenían mucho miedo. Como nadie se había ocupado de ellos, tenían miedo de... Bueno, viste que el miedo no necesita mucha explicación, basta sufrirlo nomás. Ahora están más empoderados, diría Cristina. El libro los empoderó bastante, entonces están hablando más. Están dando entrevistas, digamos, Están exponiéndose, dando entre entrevistas. comillas. Sí, al principio no querían hablar y ahora están más avispados. Yo creo que tus trabajos, que ya son una colección en sí misma sobre hechos de los 70, también dejan de manifiesto que había víctimas, si queremos, terceros víctimas inocentes en esa supuesta guerra entre militares y guerrillas, ¿no? Porque el libro sobre los soldados conscriptos también habla de gente que no estaba, digamos, involucrada directamente en esa guerra sucia, como se la llamó, y que tampoco fue reivindicada, ¿no? Fue como barrido abajo de la alfombra. Claro, yo no me cuido mucho de las interpretaciones teóricas de tipo dos demonios, demonios y ángeles y todas esas cosas, porque me parece que son a posteriores realizadas por personas que quieren justificar alguna cosa. Y a mí lo que me interesa son los hechos. Yo voy a los hechos, los describo, los explico, trato de ver cuál era el contexto, explicarlo bien para que se entienda, darle voz a todos los protagonistas de la historia, hacer una reconstrucción coral de la historia. Trato de que haya lectores de todos lados, pero bueno, algunos se enojan. Creo que Montonero había formado un ejército, Montonero ya para el 75, debuta justo en Formosa, y ellos consideraban que estaban inmersos en una guerra popular, revolucionaria, prolongada, nacional. Si lo dicen ellos, ¿quién soy yo para negarlos? También las guerras tienen sus códigos. Es obvio que no se puede poner una bomba y pretender que eso no sea un acto terrorista. Del mismo modo no se puede secuestrar a una persona, torturarlo, asesinarlo y hacer desaparecer su cuerpo. Eso es un delito de lesa humanidad, gravísimo, que no lo justifica ningún
enfrentamiento armado, pero un enfrentamiento armado termina cuando la persona se ha rendido o ha sido inutilizada su capacidad bélica. Es decir, que es una tragedia muy grande la de los 70, y más trágico es que a determinados grupos políticos, sociales, traten de aprovecharse de esa sangre derramada por otros para sus intereses políticos del presente. Y que no haya habido justicia, ¿no? Que es No. probablemente el tema que no sé si te plantean tus entrevistados para los libros. Sí, para mí el tema fundamental como periodista es la verdad, ¿no? Y yo creo que en otros países las consignas no son memoria, verdad y justicia. La memoria siempre es parcial, ¿no? Uno se acuerda de lo que le conviene, de lo que más lo impactó. En España está claro, la consigna es verdad, memoria y justicia. Primero la verdad. ¿Qué pasó? Los hechos como fueron. La verdad. La memoria es de un grupo nada más. Por ejemplo, las Madres de Plaza Mayo. Pues es un grupo importantísimo, pero no deja de ser un grupo. Recuerda una parte. Y como se ha visto, recuerda lo que más le conviene. Y trata de incidir en la política del presente. Eso no es historia y mucho menos es verdad. Entonces la verdad para construir ¿qué? La memoria, lo que se recuerda, y la justicia, lo que se busca. Pero si vos pones memoria ya le estás dando la facilidad de reconstrucción de la historia convertida en un relato a un grupo. Eso parece simple de explicar, yo creo que es muy simple. De ver es difícil porque el kirchnerismo tuvo la inteligencia de ir al encuentro de ciertas características nuestras, por ejemplo, periodistas, intelectuales. Uno que quiere vivir bien, ¿no? Trabajar poco, y el kirchnerismo te lo ofrece. Te ofrece buenos sueldos estatales, ayuda, vas a ferias y te pagan. Y después te da un discurso progresista, es decir, sacás plata del Estado y además sos progre, que es una gran combinación. Y eso es seductor en las clases medias. Hay un sector de clases medias en esta ciudad y en otras, bien haragán, bien perezoso, ¿no? Y el Estado está ahí para ayudarte. Y el kirchnerismo fue muy hábil, y la verdad que lo sigue haciendo ahora sin el destello de antes, pero le ofrece una salida laboral y de vida extraordinaria, ¿no? Seguimos en Conversaciones Convergentes, charlando con Ceferino Reato, periodista, escritor. Ceferino, ¿cómo entran los 70 en la escuela, en los manuales? Bueno, en el periodo de gloria del kirchnerismo, que fue desde el 2003, yo diría hasta el 2015, que fue mucho tiempo, ellos utilizaron muy bien los recursos del Estado y crearon todo un relato a partir de distintas usinas, las universidades públicas, las escuelas, los gremios docentes. Y son muy trabajadores, porque en general los sectores de izquierda son mucho más trabajadores en la cultura, son mucho más afectivamente ligados a la cultura que los sectores de derecha, ¿no? O sea que dice, vale, el PRO, el radicalismo, ellos tienen una visión, se nota mucho más en el PRO y en los libertarios más economicista, ¿verdad? Eso de batalla cultural es algo ajeno, ¿no? Para ellos la cultura es ir al Teatro Colón, el museo y demás. Pero el relato cultural y la batalla cultural es más de la izquierda y más del peronismo. El peronismo nació así. A veces con intentos chabacanos, ¿viste? Evita me ama, todas esas cosas, pero que ellos siempre fueron muy hábiles para darse cuenta de que el discurso político es muy necesario. Que vos tenés que, por ahí te ves obligado a hacer un ajuste, pero ¿para qué llamarlo tarifazo? Ni siquiera ajuste. Entonces inventás cosas. Y eso lo han hecho bien. ¿Y la gente lo cree? Y mucha gente quiere creerlo, sí. Y sí, porque vos imaginate, yo escribí un libro sobre la crisis del 2001, 12 noches. Y después de esa crisis que fue tan importante, surgió la pregunta, ¿de quién es la culpa de que nosotros no seamos Europa, por lo menos Australia, ¿no?
Y primero Rodríguez Sá, pero después Néstor Kirchner dio la respuesta. La culpa es de los militares. Y los militares impidieron que nosotros fuéramos lo que debemos ser. Entonces vinieron los juicios y demás, y mucha gente dijo, y sí, son los militares. ¿Cómo no van a ser los militares si estos hijos de puta, además de los desaparecidos, perdieron la guerra, nos metieron en la crisis, la deuda externa y demás? Son los militares. Y eran el chivo expiatorio perfecto, porque era muy identificable, pero no tenían ningún poder, porque entre Alfonsín y Menem los habían dejado sin poder. Y además había cambiado el mundo, Estados Unidos ya no los necesitaba, entonces, ¿para qué tenerlos? Entonces ahí están los juicios, con justicia mucho, pero era el chivo expiatorio. Entonces lo tenemos ahí y esos son los culpables. Resulta que parece que no eran solo ellos, porque seguimos en crisis, estamos peor ahora que yo creo, en términos de lo que dice el INDEC, en la distribución del ingreso, cuánto el salario captura del PBI. En los últimos, desde el 2017 hemos perdido 8,8 puntos porcentuales. O sea, con este gobierno nacional y popular estamos peor que con el gobierno neoliberal de Macri. Y ni hablar de la década del 90. Entonces, pero es un buen discurso, porque vos tenés que poner, cuando tenés una crisis tan profunda, quiénes son los culpables. Entonces, si vos ves las encuestas, vos ves mucho las encuestas, la inflación, ¿a quién se la atribuye? Un gran porcentaje, que depende de las encuestas, pero nunca es menos del 40%, dice que son los formadores de precios. O sea, el campo, los supermercados, la industria alimenticia, esos son los culpables de la inflación. Que es una teoría absurda, porque que ya no tiene está adherentes casi, recontra comprobado que no es así. Pero bueno, mucha gente lo cree porque lo ve. Vos vas al supermercado y decís, mirá me aumentó de nuevo. Seferino, hablemos un poco de tu proceso de trabajo, ¿sí? Con los libros. ¿Cuántos libros ya son, para empezar? 10 más o menos. ¿Sí? 10 libros aproximadamente, y muchos de ellos sobre los 70, algunos no, como algunos el que mencionaste. No, después tuve uno sobre la muerte de Néstor y el surgimiento del cristinismo. También. ¿Cómo trabajás vos los libros? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo decidís el tema? Bueno, yo no soy un escritor típico, soy un periodista, entonces si yo no tengo lectores no escribo, porque no es que tengo una necesidad de escribir. No sos un académico que tiene que publicar no tengo papers. Nada que decir, ningún mensaje que transmitir, ninguna mente que evangelizar. Escribo si hay lectores, es decir, si la editorial, que es siempre una editorial comercial, no es una editorial independiente, ve que hay lectores. Y entonces me encarga el libro y yo propongo los temas por lo general. Por ejemplo, el de Rucci, que fue Operación Traviata, atentado contra Rucci, muerte. Yo lo propuse porque a mí los 70 me interesaban mucho, pero había venido de vivir en Brasil, veía que se hablaba de los 70 en el 2007, en una clave distinta, y me parece que podía ser bueno tomar el asesinato de un líder sindical de derecha o centro derecha, claramente metalúrgico, peronista, nada de clase media, y que había ido hasta quinto grado. Bueno, yo decía, este tipo, qué piña va a escribir de eso? No. Anguita va a escribir de eso, no. Pero una cosa es que ningún autor decide tomar el tema y otra cosa es saber que hay lectores para ese tema. Claro, pero yo pienso, hablando con la gente, muchos no creen la fábula kirchnerista de los derechos humanos, ¿no? Porque es una fábula. Entonces eso pueden ser lectores. Y el libro le fue bien, pero yo dije, no, esta gente está loca, estos argentinos se pelean por los 70. Quería hacer el libro 12 noches sobre la crisis del 2001, que para mí fue una crisis muy importante. Y en la editorial me dijeron, no, mirá, los 70, esta clave puede ser. Entonces hice el libro sobre el ataque de Montoneros a Formosa. Y así siguiendo, después tropecé con otros libros. Y luego salí de los 70 y después volví con un libro más sobre el periodo que se llama los 70, la década que siempre vuelve, porque me habían propuesto un libro sobre Macri, pero era muy aburrido. O sea,
tampoco, también yo quiero algo, no de acción, no a los tiros, pero algo donde tenga una circulación de ideas interesantes. Pero digo, Entonces sigamos Macri no, y hice otro libro en los 70. Y después me dijeron, podés escribir sobre Alberto Fernández, pero si Macri era aburrido, Alberto Fernández es críticamente aburrido porque es todo muy evidente. ¿Qué vas a escribir y a quién le puede interesar un libro sobre Alberto Fernández? Y en el medio de las entrevistas a Videla, que Claro, fueron... eso tropecé ahí con suerte. Ese es un libro que reivindico mucho. Los organismos enojados, pero yo le decía a Tandil, ustedes cada vez que dicen, me tienen que agradecer a mí, le digo, a uno de los organismos que estaban ahí, fueron a repudiar, pero después se quedaron tranquilos. Podemos intercambiar, claro que no los convencí, pero... Pero digo, se puede dialogar. Claro, ustedes me tienen que agradecer a mí, porque este libro, Videla reconoce que hubo un plan sistemático para violar los derechos humanos. Y este libro ha sido adjuntado como prueba en Salta, en Córdoba, en muchos lugares. Pero no les gustó a ella no les gustó una cosa, que Videla decía, bueno, supongamos que fueron 7.000, 8.000 los desaparecidos. No les gustó el número. Que es un tema, sobre los 70 el número de desaparecidos. Pero eso no es tan importante, pero le dan una importancia, entonces ellos dicen 30.000, y yo le digo, si ustedes quieren decimos 30, 40, lo que ustedes quieran. Pero si vamos a la fuente, que es el Estado, el programa creado por la propia Cristina Kirchner, el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado, prueba que no, que fueron 7.300 entre desaparecidos y asesinados. Y 7.300 me parece un montón, pero ustedes quieren que sea 30.000 y se enojan conmigo. ¿Y por qué se enojan conmigo? Vayan a decirle a Cristina, aumenten los números. Pero no se puede, porque tenés que darle nombre y apellido. Entonces, ¿por qué no admiten que fueron 7.300 y fueron un montón? Pero ese es un problema de ellos. A mí pero vos no es tocaste nervios con todos los libros. Claro, porque ese es un nervio que ellos lo tienen, que es como le pasa, yo tengo hijas, cuando ellas respecto de mí o yo respecto de ellas toco un nervio, veo que hay algo, ¿no? Si me dicen 30.000, digo, ¿por qué me dicen 30.000? Algo hay ahí. ¿Qué habrá? Seferino, y para redondear lo del proceso, ¿cuándo escribís? ¿Cómo escribís? ¿Qué estructura elegís? No, yo, elegido el tema, tiene que ser un tema que tenga una resonancia con el presente, ¿viste? Por eso tocar nervios es importante. Y después yo ahí hago una cronología con hemeroteca, con diarios de la época, libros, más o menos de fechas, ¿no? Empiezo un año antes, termino un año después para ver bien los acontecimientos. Yo creo que las fechas son obviamente muy importantes y ahí identifico cuáles son las fuentes que debería consultar, algunas fuentes directas y otras fuentes indirectas, y después hago un esquema del libro que más o menos lo que voy a tocar sería el prólogo, pero aproximado, y luego hago varias entrevistas y después determino algo importante que es cómo voy a empezar. Y luego hasta que no haga todas las entrevistas no empiezo a escribir. Después empiezo a escribir y generalmente tengo que parar para rellenar algo, pero no tanto igual. Hay libros que me salen más rápido, hay libros que me salen más despacio y escribo, necesito muchas horas para escribir. Mis amigos del club me dicen, ¿por qué no venís a escribir acá? Porque ellos creen que es media hora y yo escribo. No, pero yo necesito jornadas de 8 o 10 horas, porque además me da mucho placer y cuando escribo siempre comienzo reescribiendo lo que escribí la vez anterior y después a veces sumo poco, pero no quiere decir nada, porque a veces sumo mucho y tengo que volver a reescribir. Pero para mí es un proceso que yo lo haría solo eso, cuando tengo el tema y tengo que escribir. Pero no me entusiasmo tanto porque es muy dura la vida del escritor, porque están muy solos. Y a mí me gusta salir, ir a jugar al tenis. El físico para mí es importante. Y entonces trato de ponerme el límite. Escribo a la mañana, más o menos empiezo a las 9.
Y cuando escribo hasta las 6, 5 o 6 de la tarde. Pero escribo rápido, eso sí. No bien, pero rápido. Entonces, una cosa que sí hago es leer mucho, claro, sobre lo que escribo, pero leer 2 o 3 autores que les copio bastante el estilo, porque yo creo que el estilo hay que ir mejorándolo bastante. Por ejemplo, copio mucho a Vargas Llosa en varias cosas, incluso en cómo toma él, cómo trabaja él. Y copio a varios otros, creativamente, ¿no? Ceferino, muchas gracias. Gracias a vos. Hablábamos con Ceferino Reato, periodista, escritor, hablábamos de sus libros sobre los últimos años de la Argentina, específicamente de los años 70. Y nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.